Gracia y paz para todos. Que el Señor les bendiga. Mateos capítulo 17, verso 19 al 21. Quiero que hablemos de algo muy importante de acuerdo a la serie de mensajes que estamos compartiendo este último tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de que el Señor quiere traer sanidad a nosotros? Y vamos a hablar de Mateo capítulo 17, verso 19 al 21. Y dice así: más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, y nada sería imposible. Verso 21. ¿Cómo aparece el verso 21? No hay nada, ¿verdad? Bueno, pero en Reina Valera, si alguno lo tiene, si alguno tiene en el celular, puede buscar Reina Valera, la edición Reina Valera, Mateos, capítulo 17, verso 21. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto registra Reina Valera, pero que en la versión NTV que hemos dado lectura no está. O sea, está omitida. ¿Sabe por qué? Porque este texto falta en las versiones originales, que solo Reina Valera y alguna otra edición más lo coloca allí, el verso 21. Fue tomado de los textos críticos alejandrinos de la biblioteca alejandrina que pertenece, qué casualidad, o sea, todos esos textos los tomó el Vaticano. Y en el siglo, al finales del siglo II, 200, casi al entrar en el siglo III, fueron transcribieron la Biblia y usaron muchos de estos textos de estas versiones que tenía la Iglesia Católica en sus comienzos, que habían reformado. Porque esta situación es que hay un hombre, un anciano, que tiene a su hijito, y este hijo, de acuerdo a las características del problema que presenta, sufre epilepsia. Entonces, este papá no trae a los discípulos del Señor Jesucristo y le dicen: por favor, hagan algo, ayúdenme, porque este demonio lo tira en el fuego, lo tira en el agua, tira espuma por la boca, queda inconsciente y siempre es como que lo quiere matar. Ayúdenme. Los discípulos oraron por este muchacho y dice la palabra que no pasó nada. El demonio seguía firme ahí. Qué casualidad, Jesús baja de la montaña de la Transfiguración. En ese momento está bajando con 3 de sus discípulos y encuentra esta situación que sus discípulos, los 9 discípulos, están como acorralados. Los fariseos, los religiosos, los están acosando y le dicen: ¿qué pasa con ustedes? Que no son discípulos de su maestro, no pueden sanar a este muchacho, no pueden echar fuera a este demonio. ¿Qué les pasó? Se les terminó la nafta, en otra palabra. Y ellos estaban avergonzados. Cuando llega el Señor les dice: ¿qué pasa con ellos? ¿Qué les están diciendo? Todos guardan silencio y el Padre dice: Señor, traje mi hijo a tus discípulos. Y ellos, para que lo sanaran, y ellos no pudieron.
Y el Señor le dice, trae a tu hijo acá. Lo trajo, el padre le dice, el Señor le dice a este hombre, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y este hombre le dice, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad porque ya no creo más. Estoy tan decepcionado de buscar ayuda que ya no, he intentado todo y ya no puedo hacer más. Pero creo que tú puedes hacerlo. Y el Señor ordenó a ese espíritu inmundo salir y dice que el chico cayó al suelo, empezó a contorsionarse hasta que quedó libre y fue sano y se levantó sano. Entonces la historia tuvo un final feliz. Se fueron ese padre con su hijo, se fueron contentos a su casa, pero los discípulos, ¿cómo iban? ¿Cómo se imaginan? Iban avergonzados, como decimos, con la cola entre las piernas. Y de camino a casa le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Mira que hemos echado demonios fuera, ¿eh? Pero ¿por qué con este no? Y el Señor le dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe como un granito de mostaza, aunque sea pequeñita, pueden decirle a una montaña, muévete. Y esa montaña les obedece. Y se terminó la conversación. Allí acabó la historia. La Biblia, en los escritos de Mateo, termina el relato allí. Y entran en la casa. Pero alguien al final del siglo II, dice, che, esto está medio, acá le falta algo. Entonces dice, vamos a agregarle algo acá. Pero este género, le vamos a decir que Jesús le dijo a los discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Para qué? Para que hagan oración y ayuno, porque eso es lo que le ha faltado a los discípulos. Por eso no pudieron. Pero el Señor le dijo, por vuestra poca fe. Les contestó el Señor, ¿sí o no? Pero estos le agregaron eso y eso no está en el original. Hermanos amados, hay 14 errores de transcripción en la Biblia 1960, Reina Valera, que cambian el sentido del mensaje. De verdad les digo, yo cuando empecé a estudiar me espanté, porque Reina Valera era mi texto de cabecera. Como siempre le digo a los discípulos, Romanos 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y ahí se termina el texto, pero estos mismos sátrapas le pusieron los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Claro, porque para ellos quedaba inconcluso eso. Pero Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Se terminó. No hay condenación. Si estás en Cristo, has pasado de muerte a vida. Ahora, en este pasaje, ¿sabe lo que? Este pasaje, el verso 21 del capítulo 17 de Mateo, ha traído muchos errores de interpretación a través de los siglos. Y muchos hombres sinceros erróneamente han enseñado este pasaje mal. Porque en otras palabras es como si Jesús les estuviera diciendo a sus discípulos, hay varios tipos de demonios y esta jerarquía precisamente no sale solamente usando mi nombre. Es como si Jesús les hubiera dicho eso. ¿Se imaginan que Jesús les hubiera dicho eso a sus discípulos? Yo les dije, vayan y en mi nombre echen fuera demonios, pero ojo chicos, que estos demonios, esta jerarquía no sale solamente usando mi nombre. Ustedes me tienen que ayudar con algún ayunito. ¿Me entienden a dónde vamos? Ustedes tienen que meterle pila también
porque estos demonios se hacen fuertes y solo en mi nombre no van a salir. Eso es cuando transcriben este párrafo, es como da a entender eso. Y eso es una herejía. Porque el Señor es nombre sobre todo nombre. Amén. Gloria a Jesús. Los que modificaron este texto, no sé si lo quisieron decir o no, pero dieron a entender eso. Que no, el nombre de Jesús no basta. Pero por años los cristianos lo han enseñado. Usted quiere echar fuera demonios, tiene que ayunar. Tiene que orar, ayunar, pelarse la rodilla, porque si no, tiene que prepararse. El nombre de Jesús es suficiente. El nombre de Jesús, lo que hizo Cristo en la cruz, es suficiente. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Si usted le quiere agregar algo más, ya está anulando la obra de la cruz. La fe. La fe viene por oír la enseñanza de la palabra de Dios. Como dije otras reuniones atrás, oramos para tener fe. El Señor me dijo, oran para tener fe. Señor, dame fe. Y la fe no viene por orar. La fe viene por oír. Y el Señor me dijo, ¿sabe por qué no sanan? Porque no hay nadie que les enseñe acerca de estas cosas. Y yo le decía, Señor, ¿qué tengo que seguir predicando este 25? El Señor me dijo claramente, has predicado la mitad del mensaje, tienes que enseñar. Y yo estoy aprendiendo con ustedes, mis hermanos. Porque esto es algo que no es muy fácil enseñarlo, porque todo lo que enseñamos lo tenemos que vivir. Porque dice la Biblia, Santiago, no se hagan mucho los maestros. Esto va para todos. No se hagan mucho los maestros, porque el maestro será probado más minucioso o más estricto que los demás. Eso es una realidad. Ayunar. ¿Qué me está diciendo, pastor? Entonces, ¿no hay que ayunar? No estoy diciendo eso. El ayuno es una de las herramientas que tenemos, pero no para esto. ¿Sabe qué? Algunos creen que el ayuno es una fórmula para recibir poder. La cruz y la obra de la cruz. Cristo venció la cruz y todo lo que Él logró salvación, logró perdón de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. No le podemos agregar nada a la cruz de Cristo. Su ayuno no le agrega nada a esto. Por eso le estoy hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre la sanidad, sobre lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Porque el Señor me dijo, yo le dije, Señor, ¿qué sigue de ahora en más? Él me dijo, prodigios y milagros. Pero si no sabemos, si no entendemos estas cosas, ¿cómo podemos entrar en estos terrenos? Ahora, hombres sinceros por años han enseñado esto, sinceros pero errados. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho con ellos lo atribuyeron a su ayuno. He escuchado muchos testimonios en estos días y trajeron a un muchacho endemoniado a una campaña y el pastor oró por ese chico y no fue libre. Entonces le dijo, esperen, tráiganlo la semana que viene porque voy a ayunar. Confiando en Mateo 17:21 de Reina Valera. Y dice, a la semana lo trajeron y ese muchacho fue libre. Gracias al ayuno y a la oración. ¿Y Cristo? ¿Te das cuenta? ¿Sabes cuál es la batalla que el diablo ha hecho con el pueblo cristiano? Es la ignorancia de las Escrituras. En esa área nos ha ganado.
Pero ¿quién iba a saber que estos sátrapas, modificaron estas cosas? Los discípulos no ayunaron hasta después de la cruz. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Ninguno de ellos ayunó hasta después de la cruz. Echaron fuera demonios los discípulos, sanaron enfermos, resucitaron muertos, limpiaron leprosos. ¿Lo hicieron o no? Sí, primero 12 y después el Señor mandó 72. ¿Y que hicieron el trabajo? Ellos vinieron y ¿qué le dijeron al Señor? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando te nombramos y echamos fuera a los demonios, se van. ¡Qué alegría, Señor! Y el Señor le dijo, no se alegren tanto de eso, porque eso va a suceder. Yo les di autoridad y les di poder. Alégrense más que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Están escritos en los cielos. ¿Sabe qué? Los discípulos no ayunaron antes de la cruz. Lucas capítulo 5. Verso 33. Lucas 5:33. Dice, cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia. Los discípulos de Juan el Bautista, igual que los discípulos de los fariseos. Fíjese ahora, ¿por qué tus discípulos están siempre, qué cosa? Comiendo y bebiendo. Siempre se lo pasan de discipulado en discipulado. Los otros ayunan, ¿y por qué tus discípulos no? Ahora, vuelvo a decir, hacían el trabajo que el Señor les encomendó. ¿Por qué lo hacían? Porque el Señor les dijo, en mi nombre. En mi nombre. Para los discípulos del Señor, sí sanaron enfermos y echaron fuera demonios, pero en el nombre de Jesús. Ellos no ayunaron, no entendían nada de eso y mirarían a los otros que ayunaban. Y el Señor les dijo, ellos no pueden ayunar mientras están de boda. ¿Vio que les dijo así el Señor? Y el esposo está con ellos, pero un día el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Eso fue ¿cuándo? Después de la cruz. Después de la cruz, pero no por medio de ayunar era que echaban fuera demonios, sino por una autorización directa de usar el nombre de Jesús. Ahora, Lucas capítulo 10, verso 17, dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos, ¿qué? Tu nombre. ¿Estaban ayunando estos? Se lo pasaban comiendo y bebiendo. ¿De quién era el mérito? De Cristo, del nombre de Jesús. Mire, Lucas 10, 19 y 20 completa el pasaje, dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo, nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Ningún mérito era de ellos, como ningún mérito es de nosotros. No somos nada, hermano. La gracia del Señor está con nosotros. Es por eso que podemos hacer la obra del Señor y es por fe. Esa misma autorización, ¿sabe qué? Está vigente ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Sí? Y no necesitamos más que su nombre. Hoy también. Seguimos igual. ¿Cambió algo? ¿Cambió la directiva del Señor con sus discípulos? No. Hoy sigue igual. Marcos capítulo 16, 17 y 18 dice,
Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios ¿en qué? En mi nombre, y hablarán nuevos idiomas. Dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Hay algún mérito de esta gente? Es solo creer. Es por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Él es nombre sobre todo nombre. Y el Señor Jesús le dijo al Padre que Él los cuidó a sus discípulos con su nombre. Su nombre no es cualquier cosa. El nombre poderoso del Señor. Juan 17, 11 y 12. Juan capítulo 17, versos 11 y 12 dice, ahora me voy del mundo. Esta es la última oración que hace el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz y ora por sus discípulos. Le dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. ¿Se da cuenta? Los cuidé para que ni uno solo se pierda, excepto el que va camino a la destrucción. Y como predijeron las Escrituras, su santo nombre es suficiente. Su santo nombre es suficiente para que en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Vuelvo a decir, muchos pensaban que había que ayunar para tener poder. Y hay una palabra que yo escuché toda mi vida. Hoy soy un hombre grande. Alguno tal vez la escuchó. Mucha oración, mucho. ¿Sabían? ¿Quién dijo por ahí? Mucha oración, mucho poder. O sea, siempre está atribuido al esfuerzo humano. Y eso se nos enseñó. Entonces hacíamos cadenas de ayuno, cadenas de oración. En las cadenas de ayuno, me acuerdo, pertenecíamos a un coro grande que teníamos. Dice, vamos a ayunar porque viene una vigilia para que el Señor se manifieste en la vigilia. Pero el Señor se manifestaba todo el día con nosotros. ¿Por qué tenía que ser solo en la vigilia? Y alguien decía, bueno, vamos a hacer la cadena de ayuno. A ver, ¿quién empieza? Vos. Y alguno decía, sí, pero ¿por qué vamos a ayunar? Siempre hay uno que te rompe el esquema, ¿viste? Pero ese piensa un poquito más que los otros. Le dice, pero ¿y por qué vamos a ayunar? ¿Con qué propósito? Y ahí quedábamos. Póngale por crecimiento espiritual. Sonaba bien, ¿verdad? Y ya le ponía el secretario por crecimiento espiritual. Pero no teníamos un propósito. Ayunábamos por deporte. ¿Sabe lo que hace el legalismo? Cuando hace algo, te critica por qué vos no lo haces. Si ora una hora, te está preguntando cuántas horas ora vos. ¿Por qué? Porque mínimo una hora como yo. Ese es el fariseo. Estas cosas se las han tomado como una fórmula. Y realmente esto es una relación estrecha con el Señor. La iglesia primitiva ayunó. Pablo ayunó. Los apóstoles ayunaron. Dice la palabra que Pablo con Bernabé ayunaron para designar pastores en las iglesias, que ellos
habían predicado, donde se había levantado una iglesia, en ayuno y oración, dice, encomendaron a Dios esos hombres que ellos habían elegido para que estén al frente de esas congregaciones. ¿Sabe para qué es el ayuno? Para recibir dirección del Señor. Cuando vos querés saber qué es lo que viene, hay una inquietud en tu vida. Daniel ayunó 21 días. Él, revisando las escrituras, encontró que Jeremías, el profeta, había dicho que 70 años estarían exiliados en Babilonia. Y él empezó a sacar la cuenta. Digo, ya cumplimos los 70. ¿Y qué será de nosotros, Señor? ¿Y qué será de tu pueblo, Judá? ¿Volveremos otra vez a Jerusalén? ¿Otra vez nos restaurarás? ¿Qué harás, Señor? Y comenzó a orar y entró en ayuno por 21 días, dice la palabra, para saber. Y quedó registrado en las páginas de la Biblia todo lo que pasó. Josué dice la palabra que él, después de la tremenda victoria, cuando entraron y cayeron los muros de Jericó, conquistaron Jericó, una ciudad tremendamente fortificada. Cuando vuelven con la victoria, entonces ellos dicen, el pueblito que seguirán, pueblitos chiquitos. Y dicen, no vayamos todos. No, ¿para qué vamos a cansar? Mandemos a los mejorcitos, que esto con 3 o 4 así dijeron, 3.000 hombres. De ser un montón que salían a la guerra, dijo, vamos a mandarle 3.000, con eso es suficiente para esta ciudad de Jai. Y fueron los otros, los corrieron hasta unas canteras y mataron 36, dice la palabra. Entonces se tiraron al piso Josué y los ancianos y se echaban tierra en la cabeza y decían, ¿por qué, Señor? ¿Y qué será de tu gran nombre? ¿Y por qué, Señor, nos pasó esto? Y el Señor le dice, levántate de ahí. En ayuno estuvieron hasta la noche y el Señor le dice, levántate. Levántate de ahí. Teníamos un trato. Nadie tenía que tocar nada de Jericó. Y uno agarró un manto babilónico y uno ha escondido del anatema y está entre el pueblo. Por eso yo no tengo más trato con ustedes. Por eso yo me he apartado de ustedes. Por eso ahora están solitos. Salen a pelear y no hay respaldo. Pero eso vino a través del ayuno y de estar orando todo el día. Pero ellos querían saber qué pasa, Señor. Para eso es el ayuno. Y claro que hay que ayunar, y yo los invito a ayunar, pero no para recibir poder. No es una fórmula para recibir poder, para echar fuera demonios, porque eso, cuando el Señor dijo, consumado es, eso se compró en la cruz del Calvario y está la autoridad sobre cada uno de nosotros para poner las manos sobre los enfermos, para echar fuera demonios, para orar por situaciones en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra que tiene que suceder. Pero es en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nunca más. Nunca más. Hagas eso porque sabes cuando lo estás haciendo, estás diciendo, yo te estoy ayudando, Señor. Yo te estoy ayudando para recibir poder y voy a orar mucho, Señor, para que... Eso lo hizo el Señor solito, no precisó de vos ni de mí. ¿Sabía? Él solo conquistó la cruz y nos salvó y por su gracia estamos acá. Por su gracia. Si vas a ayunar, que sea para pedir dirección a Dios. Si tenés que hablarle a quién, de tu familia, por dónde va a entrar el evangelio. Si por tu mamá, por tu hijo, por tu esposo, qué es lo que va a hacer, qué va a pasar con ellos. Orá al Señor. Pedí dirección en ayuno, sí. Pero no es una fórmula. No es una fórmula. Mentira del diablo. ¿Sabe otra cosa? Y con esto ya estoy terminando. Jesucristo nunca oró por los enfermos. ¿Qué está diciendo usted?
Parece que estoy hablando cualquier cosa. El Señor nunca oró por los enfermos. Nunca oró por los endemoniados. Nosotros oramos y gritamos y pataleamos y cómo te llamas y esto y de dónde venís y toda la investigación, lo que hemos aprendido. Pero la iglesia primitiva nunca oró. Los discípulos nunca oraron. Orar significa pedirle al Padre que lo haga. Ellos sabían que la autoridad estaba sobre ellos en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo lo ven orar en las páginas de la Biblia para sanar a un enfermo. Yo pregunto, ¿alguno está leyendo, verdad? El Señor ordenaba las enfermedades a los espíritus inmundos, daba la palabra y las cosas sucedían. Pedro se encuentra con el paralítico y le dijo, no tengo plata, no tengo oro, nada que darte, pero en el nombre de Jesús, no hizo una oración, sino dijo en el nombre de Jesús, levántate y ponte sobre tus pies y anda. El Señor Jesucristo a una mujer la encontró encorvada hacía 18 años y le dijo, sé libre de tu azote. Se terminó la historia. A Lázaro fue la única oración que hizo en público, pero no para que Lázaro salga de la tumba, sino dijo, gracias Padre, porque siempre me oyes, y no lo digo por mí, sino por todos estos. Y se volvió a la tumba. Lázaro, ven fuera. Y se terminó el asunto. Nosotros hacemos grandes oraciones y largas oraciones y transpiramos y gritamos y escupimos y hacemos todas esas cosas. ¿Sí o no, hermano? Por lo menos yo. Y de donde vengo. Quedábamos todos pateados, rajuñados, todos despeinados. Y a veces no pasaba nada. Porque estamos confiando más en lo que hacemos que en el nombre de Jesucristo. El Señor nos está dando un nuevo tiempo, discípulo, aprende esto. Y no te cohibas en orar y poner manos, porque el Señor va a empezar a mandar a sus hijos, a levantarlos por la madrugada en el día y mandarlos a distintos lugares a orar por enfermos, pero no vayas a orar, di la palabra, ora en tu casa y cuando vayas determina lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Porque el poder y la autoridad reside en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. No es con tu fuerza, nunca fue con tu fuerza, ni con la fuerza de nadie. El Señor lo usa mucho, pero Dios es tan grande en misericordia que por amor de las personas muchas veces sanaron. Pero si Él se tiene que regir por su palabra y la enseñanza que dio a los discípulos de su época, no tendría que pasar nada. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿por qué no pudimos, Señor? Por vuestra poca fe. Se terminó la historia ahí. Por vuestra poca fe. Porque antes de la fe hay que creer. Y la fe viene por entender y oír. ¿Qué cosa? La palabra. Está llegando el tiempo en que Dios va a empezar a usar a gente común. Si se puede decir común, porque todos somos del mismo nivel. Y Dios te va a levantar en cualquier momento. Y no tengas miedo, porque el nombre de Jesús es lo que te respalda. Pero acá yo les advierto algo. El diablo es muy sutil. Cuando eso empiece a suceder, viene la arrogancia, viene la soberbia de creer que es uno. No, más bajo, la gloria es para Cristo. Sí, Señor. Con mi esposa le dijimos a un matrimonio anciano, oramos al Señor y creemos que el Señor sanó.
Mire, ni se acuerden de nosotros, ni le digan a nadie. Denle la gloria al Señor. Ni se acuerde que estuvimos acá. No, por favor, prométanos esto. Sí, hermano, dice, no se acuerden que pasamos por su casa, porque esto es del Señor y es lo que hace el Señor. No se atribuyan nada, porque ahí es donde se corta, porque el Señor está con el humilde y al soberbio lo mira de lejos. Eso va a empezar a pasar, hermanos. Muchos hoy están predicando el Evangelio y están hablando de las cosas del Señor y la gente abre la cabeza y dice, nunca había escuchado esto. No se crea nada, es lo que Dios le ha dado y usted lo está compartiendo. De gracia recibimos, damos de gracia lo que tenemos. Y el Señor me dijo, esto viene sobre la iglesia. Ojo con creerse algo. Más vale que nadie se entere lo que usted está haciendo. Que nadie se entere dónde usted fue a orar. Que la gloria sea para el Señor. Y va a ser una explosión entre nosotros. Pero no puede ser de otra manera. Ninguno de nosotros se tiene que atribuir nada. Ni siquiera publicarlo, ni decir nada. Porque es del Señor. Y si alguien quiere darle la gloria a Cristo, que se la dé, porque Él se merece la gloria, pero que no nos nombren. Tengamos ese acuerdo. ¿Qué le parece? ¿Sí? La gloria para mi Señor. Gracias, Dios. Amén.